Economía dual. El paradigma de economía dual es la forma en que en 1955 Sir Arthur Lewis definía la forma de cómo los sociólogos abordan los problemas de los países subdesarrollados. Una economía dual, un sector moderno que corresponde a la parte más desarrollada de la economía, ciudades, industria moderna y uso de tecnologías más avanzadas, y un sector tradicional que se asocia con la vida rural, la agricultura y la tecnología atrasada. En el sector tradicional no existe la propiedad de la tierra y la mano de obra se utiliza de manera ineficiente. Por este trabajo, Lewis recibió el Premio Nobel por su trabajo sobre el desarrollo económico. Una de las formas de ver plasmadas estas ideas es la frontera entre el estado de KwaZulu-Natal y el estado de Transkei. La frontera es el río Kei. En Natal, a lo largo de la costa, se observan casas con playas de arena maravillosas, cubierto de plantaciones de azúcar con buenas carreteras y otras características de la prosperidad. Al otro lado, en Transkei, la tierra es marrón, un área devastada, donde la gente vive en cabañas improvisadas y hay gente cocinando al aire libre. La diferencia es abismal. Pero para corroborar el punto del autor, describe que en Natal existen derechos de propiedad privada, sistemas legales, mercados, agricultura comercial e industria funcional. Al otro lado, en Transkei, la propiedad de la tierra es común y existen jefes tradicionales todopoderosos hasta hace poco. En Transkei se refleja la historia de África en general, pobre con instituciones económicas premodernas, tecnología atrasada y gobernada por jefes, por lo cual esta perspectiva nos sugeriría que con el tiempo Transkei se desarrollaría y podría llegar a ser como Natal, pero su atraso no se vincula solamente al curso natural de África, sino que la dualidad entre Natal y Transkei es reciente y no tiene nada de natural, sino que fue creada por las élites blancas sudafricanas para producir una reserva de mano de obra barata para sus negocios y reducir la competencia de los africanos negros. La economía dual es otro ejemplo de subdesarrollo creado, no de subdesarrollo como apareció naturalmente y persistió durante siglos. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en 1652, fundó una base en la bahía de la Mesa, lo que actualmente es conocido como la Ciudad del Cabo. En ese momento, la parte occidental de Sudáfrica estaba escasamente poblada por cazadores y recolectores. En cambio, al este, existía una alta densidad poblacional en lo que se conoce ahora como Ciskei y Transkei, especializados en agricultura. Inicialmente, estas dos regiones tuvieron poco contacto y estas sociedades no sufrieron el impacto negativo de corrientes adversas que golpearon el oeste y centro de África. No obstante, en el siglo XIX esto cambió. Europeos se sintieron atraídos por las regiones de Sudáfrica, que presentaba un clima mucho más templado y no había enfermedades tropicales que habían convertido en gran parte de África la tumba del hombre blanco. Por tanto, los británicos arrebataron a los holandeses Ciudad del Cabo durante las guerras napoleónicas, derivando en mayor penetración hacia el interior de Sudáfrica en 1835, donde los holandeses fueron conocidos como los Afrikaners o Boeres, para fundar dos estados independientes de los británicos, el Estado Libre de Orange y el Transvaal. El siguiente periodo de desarrollo en Sudáfrica se dio en 1867, con el descubrimiento de vastas reservas de diamantes en Kimberley y ricas minas de oro en Johannesburgo en 1886. Estos descubrimientos llevaron a los británicos a ejercer mayor presión por el control de los estados holandeses, lo que llevó a la famosa Guerra de los Boeres de 1880 a 1881 y 1899 a 1902, permitiendo a los británicos unir los estados afrikaners con la provincia del Cabo y Natal para fundar la Unión Sudafricana en 1910. Toda la guerra y migración generaron demanda por productos agrícolas, creando oportunidades económicas para los nativos africanos, tanto en la agricultura como el comercio.
Las personas de Ciskei y Transkei aprovecharon estas nuevas oportunidades. El arado, con instrumentos más adecuados, al igual que la inversión en carros y trabajos de riego, estaban presentes en los agricultores africanos, lo que llevó al mismo tiempo a que las reglas tribales cedieran terrenos respecto a la propiedad de las tierras. África no estaba por iniciar una revolución industrial, pero tenía cambios importantes que debilitaron el poder de los jefes y permitió la posibilidad de que hubieran hombres que pudieran comprar tierras y enriquecerse, algo impensable. Mas este nuevo dinamismo y éxito no gustó a los jefes tradicionales, porque esto reducía su poder y riqueza. Matthew Blitt, magistrado jefe de Transkei, observó en 1879 que existía oposición a que se midiera la tierra para que pueda ser dividida en propiedad privada. Los jefes también se resistían a las mejoras realizadas a la tierra, como la construcción de canales de riego o vallas, porque consideraban que esas mejoras eran un preludio de los derechos de propiedad individual de la tierra, el principio del fin para ellos. Entre 1890 y 1913 hubieron dos fuerzas que destruyeron la prosperidad creada por los africanos 50 años antes. Primero fue el antagonismo de los agricultores europeos que competían con los africanos. Estos últimos producían un precio menor que los europeos. Su respuesta fue hacer que las empresas africanas desaparecieran del sector. Y dos, los europeos querían tener mano de obra barata para abastecer su floreciente economía de minería, y solamente se podían establecer empobreciendo a los africanos. Estos dos objetivos se lograron gracias a la Ley de Tierra de los Nativos, en 1913, la cual dividía a África en dos partes, una moderna y próspera y otra pobre y atrasada, pero ambas hechas por medio de una ley. Declaraba que el 87% de la tierra debía entregarse a los europeos, que representaban el 20% de la población. Evidentemente, con anterioridad, se empujó poco a poco a los africanos a reservas cada vez más pequeñas, pero esta ley se institucionalizó con el objetivo de preparar la situación para la formación del régimen del apartheid sudafricano, en el cual la minoría blanca tenía derechos económicos y políticos y la mayoría negra estaba excluida de estos derechos. Transkei y Ciskei se convertían en territorios nativos africanos denominados homelands. La economía dual de Lewis no era natural ni inevitable, había sido creada por el colonialismo europeo. Las homelands eran pobres, atrasadas y una fuente importante de mano de obra barata africana y sin formación, para ser empleada por los mineros y agricultores europeos. Las homelands eran tierras demasiado pequeñas para que pudieran ganarse la vida de forma independiente. No solamente se destruyeron los incentivos económicos, sino que el poder de los jefes y gobernantes tradicionales se reforzó con el poder de estos sobre las tierras. A pesar de estas adversidades, los africanos de estas regiones, ¿acaso no pudieron crear una empresa o estudiar una carrera profesional? Pues no. El gobierno se aseguró que no podrían hacer ninguna de las dos cosas, pues prohibió a los africanos que fueran propietarios de ningún bien que crear una empresa en la parte europea de la economía, es decir, el 87% de la tierra. Se prohibió que los africanos pudieran ejercer algún puesto cualificado en el sector minero. La segregación racial se extendió desde 1926 hasta la década de los 80. No era de extrañar que los negros no tuvieran estudios. El Estado negó invertir en educación y desalentó la educación para ellos. El tipo de desarrollo logrado por Sudáfrica Blanca se estancó, pues se basó en la explotación y dotación intencionada de mano de obra barata para la mayoría, por parte de la mayoría de la población, pues no había incentivos para otras actividades económicas más deseables, como emprendedores, ingenieros o científicos, por lo cual la economía sudafricana en la década de los 70 dejó de crecer. Finalmente, y afortunadamente debo agregar, el fin del apartheid en 1944 acabó con la segregación racial y los homelands.
romper las barreras, la Revolución Francesa. 3 siglos antes de 1789, Francia fue gobernada por una monarquía absolutista y dividida en 3 segmentos denominados estados. El primer estado era la nobleza, el segundo el clero y el tercero el pueblo. La nobleza y el clero no pagaban impuestos, mientras que los ciudadanos sí tenían que pagar distintos impuestos, propio de un régimen extractivista. De hecho, la Iglesia no solo era exenta de estas medidas, sino que también era propietaria de grandes extensiones de tierra y podía cobrar sus propios impuestos a los campesinos, además del poder político garantizado por las leyes. Con todo ello, el 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente cambió por completo las leyes francesas, con una nueva constitución, aboliendo el régimen feudal sin indemnización. Los privilegios económicos, personales o reales en materia de impuesto fueron suprimidos para siempre. Los impuestos se cobrarían a todos los ciudadanos, sobre todos sus bienes de igual manera y en la misma forma. Así también, y no menos importante, declaraba que todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento, podrían ser admitidos en todos los empleos y dignidades eclesiásticas, civiles y militares, y ninguna profesión útil reportaría deshonra, lo cual posibilitaba igualdad ante la ley para todos, no solamente en los negocios y la vida diaria, sino también en el terreno político. En aquel momento, a través de una revolución violenta que creó inestabilidad y sufrimiento, un país escapaba del absolutismo, a diferencia de otros países como Hungría, Austria o Rusia. Pero esta revolución fue impulsada por otros factores, según el autor, como la rápida industrialización de Inglaterra. Exportar la revolución. Antes de la Revolución Francesa, existían restricciones severas para los judíos en toda Europa. Por ejemplo, en Frankfurt, Alemania, no podía haber más de 500 familias, y todas tenían que vivir en el gueto judío, del cual no podían salir de noche los domingos ni durante las fiestas cristianas. En el gueto existía hacinamiento. Este medía 400 metros de largo por unos 4 metros de ancho y en algunos puntos menos de 3 metros. No podían trabajar la tierra, ni comerciar con armas, especias, vino ni cereales, y tenían que pagar un impuesto especial al sufragio. Cuando estalló la Revolución Francesa, un empresario joven y exitoso en el gueto, llamado Mayer Amschel Rothschild, comerciante líder de monedas, metales y antigüedades en Frankfurt, que solamente podía operar al interior de este gueto, cambió su situación, en razón que en 1796 los franceses bombardearon Frankfurt y demolieron la mitad del gueto judío, y unos 2000 judíos tuvieron que vivir fuera del gueto. Los Rothschild estaban entre ellos. Al final de la década, Amschel era uno de los judíos más ricos de Frankfurt y era un hombre de negocios bien establecido. Otro caso mencionado por el autor es el de la Revolución Francesa, la cual puso fin al absolutismo en Francia, abriendo camino a las instituciones inclusivas, para que los franceses puedan abrirse camino hacia la industrialización y el rápido crecimiento económico. De hecho, esta revolución hizo más que eso, exportó sus instituciones e invadió y eliminó por la fuerza instituciones extractivas de varios países vecinos. En esta parte pienso que apuntar hacia la industrialización a la fuerza no da resultados. No se puede hacer mediante un decreto o ley que ordene ello, sino es algo espontáneo de la sociedad. Simplemente el Estado debe ser garante de derechos de propiedad, de derechos de comercio, de libertad para las personas, para que puedan ejercer los trabajos que gusten, siempre y cuando no sean perjudiciales para la sociedad. Crean condiciones para que haya inversión e industrialización, así como el ahorro de sus ciudadanos, ¿no? Que pueden ver el fruto de su trabajo, de su sacrificio en un futuro o para sus generaciones posteriores. Es así el caso de Inglaterra o de Francia, ¿no? Bueno, volviendo al libro,
el autor nos habla de las raíces de la desigualdad mundial. Básicamente el autor nos señala que el hecho de que un país iniciara su industrialización se debe sobre todo a las instituciones, como en el caso de Estados Unidos, que experimentó un proceso similar al de Inglaterra. Había desarrollado sus instituciones políticas y económicas inclusivas a finales del siglo XVIII. De este modo se convirtió en la primera nación que explotaba las nuevas tecnologías provenientes de Gran Bretaña, superándolos con el tiempo y convirtiéndose en precursor de la industrialización y el cambio tecnológico. Al igual que Australia, por tanto, Estados Unidos y Australia pudieron industrializarse porque sus instituciones relativamente inclusivas no bloquearon las nuevas tecnologías, la innovación ni la destrucción creativa. Esto explica el autor que se debió en gran medida a que en estos nuevos países carecían de población y recursos nativos que extraer, lo cual hizo que el colonialismo fuera distinto en estas regiones, por lo que sus ciudadanos tuvieron que luchar para conseguir instituciones inclusivas y derechos políticos. Me alegra tanto invitar a los Chippewa a unírsenos en esta celebración. Recuerden, estos salvajes son los huéspedes. No debemos sorprendernos por sus extrañas costumbres. Después de todo, ellos no tienen nuestras ventajas, como buenas escuelas, bibliotecas llenas de libros, shampoo. Cao, yo soy Pocahontas, una doncella Chippewa. Una india. Y que lo digas. Y yo soy Rosa que corre, prometido de Pocahontas. En la obra. Tanto por este campamento y le dan el papel del indio Wowo. Tenemos un obsequio especial para este día de fiesta. Yo soy un pavo. ¡Mátenme! ¡Qué obsequio tan considerado y lindo! Eres casi tan civilizada como nosotros, excepto que nosotros tenemos apellidos. Bienvenidos a nuestra mesa, primitivos amigos. Gracias, Sarah Miller. Eres la persona más hermosa que he conocido. Tu pelo es el color del sol. Tu piel es como la leche fresca. Y todos te aman. ¡Suficiente! Siéntate. Basta. ¿Qué? No compartiremos el pan. Becky, ¿qué sucede? Merlina. Han tomado una tierra que no les pertenece. En unos años, mi pueblo será forzado a vivir en casas móviles o reservaciones. Tu gente usará corbatas y conducirá autos. Venderemos nuestras artesanías en las carreteras. Ustedes jugarán golf y beberán champaña. Mi pueblo tendrá dolor y desesperación. No. Y tu pueblo nos golpeará. Los dioses han hablado y han dicho que no confiemos en los peregrinos, en especial en Sarah Miller. Gary, está cambiando el texto. Y por todas esas razones, te quitaré el cuero cabelludo y quemaré tu campamento. ¡Niños! ¡Ya basta! ¡Están destruyendo mi texto! A diferencia de lo ocurrido en Asia, Caribe o Sudamérica, donde los colonos europeos impusieron instituciones extractivas o se adueñaron de las instituciones extractivas ya existentes, como la mita, por ejemplo, se me viene a la mente, para poder extraer recursos valiosos, metales, especies, etc., ¿no? Siendo las aristocracias los perdedores económicos de la industrialización, así también como contar con población que fue mano de obra servil, ¿no? para los colonos. En este sentido, salvo contadas excepciones, los países ricos actuales son aquellos que se embarcaron en el proceso de industrialización y cambio tecnológico que empezó en el siglo XIX, y los pobres son los que no lo hicieron. Esta última parte tiene sentido después de todo, pues la productividad de un individuo se incrementa al trabajar la tierra con un tractor en lugar de un asadón, lo cual nos lleva a pensar que para invertir en esa máquina se requiere capital, y si el país no trae capitales porque no es atractivo para invertir en él, no queda más que el ahorro,
Mejor en otro momento analizaremos esta cuestión importantísima. El círculo virtuoso. La Revolución Gloriosa en Inglaterra no consistió en la situación de un viejo absolutismo por otro nuevo, el derrocamiento de una élite por otra, algo que lamentablemente sucede en países africanos o sudamericanos. Fue una coalición de comerciantes, fabricantes. La aparición de instituciones políticas plurales fue la consecuencia de esta revolución, y el Estado de Derecho fue un producto derivado de este proceso. La idea que existieran límites a los gobernantes, que es la esencia del Estado de Derecho, era parte lógica del pluralismo generado por la amplia coalición que conformaba la oposición a la Casa de los Estuardo. Pero el círculo virtuoso, no solamente por lógica inherente al pluralismo y el Estado de Derecho, sino porque las instituciones políticas inclusivas tienden a apoyar a las instituciones económicas inclusivas. De esta manera se forma un círculo virtuoso. Se tiende a una distribución más igualitaria de la renta, lo que confiere el poder a un segmento más amplio de la sociedad y hace que las reglas del juego político sean más equitativas. Esta situación limita lo que se puede lograr usurpando el poder político y reduce los incentivos para recrear instituciones políticas extractivas. La destrucción de los trusts. En el caso de los Estados Unidos, sus instituciones inclusivas fueron retroalimentadas por círculos virtuosos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, solo los hombres blancos podían votar en Estados Unidos, no negros, tampoco mujeres. Pero en 1862, la Ley de Asentamientos Rurales hizo posible que la tierra fronteriza pueda ser otorgada a los nuevos colonos, en lugar de solamente a las élites políticas. Posterior a la Guerra Civil, se inició un boom de crecimiento en los estados del norte, y un puñado de hombres crearon monopolios, llamados en ese tiempo trust o trust, con duras prácticas empresariales, que evitaban que cualquiera que quisiera pudiera entrar en la competencia con ellos. Rockefeller, Vanderbilt, Morgan o Carnegie, sus grandes monopolios, trataron de fusionarse, y muchos de ellos controlaban hasta el 70% del mercado en su sector, pero poco a poco aparecieron movimientos políticos que tuvieron impactos en las actitudes políticas y posteriormente en la legislación, sobre todo respecto al papel del Estado frente a los monopolios, como la promulgación de la Ley de Comercio Interestatal de 1887, que creó la Comisión de Comercio Interestatal, que comenzó y desarrolló la Regulación Federal de la Industria o la Ley Antitrust Sherman de 1890, consolidándose esta lucha con la elección de Theodore Roosevelt, William Taft y Woodrow Wilson, que impusieron regulaciones federales a la industria con votos importantes de los agricultores. La presencia de mercados no es en sí misma una garantía de instituciones inclusivas. Los mercados pueden estar dominados por unas cuantas empresas que cobran precios desorbitados y bloquean la entrada a nuevas tecnologías y rivales más eficientes. Según el autor, si se deja que los mercados actúen como quieran, existe la posibilidad de que dejen de ser inclusivos y que cada vez se encuentren más dominados por los que tienen el poder político y económico. Al respecto, yo debo opinar que más regulaciones no necesariamente garantizan una competencia más libre. He visto bastantes casos donde existe un capitalismo de compadres. Este es un capitalismo de amigos entre gobierno y empresarios, donde llevan años acostados en la misma cama, burlándose de quienes creen que el gobierno va a solucionar este tipo de problemas. Para el autor, las instituciones económicas inclusivas exigen no solamente mercados, sino mercados inclusivos que creen reglas de juego más equitativas y oportunidades económicas para la mayoría de la gente. El monopolio generalizado, respaldado por el poder político de la élite, contradice esta posibilidad. Como corolario a este punto, el autor nos señala la sentencia que existió contra Bill Gates en Estados Unidos, acusado por prácticas monopólicas. En cambio, en México no existe ningún organismo político que limite el monopolio de Carlos Slim. Estas leyes estadounidenses limitaron los monopolios y cárteles y garantizan que los mercados continúen siendo inclusivos.
En su momento Roosevelt habría decidido que obtener las mayorías legislativas en el Congreso implicaba tiempo y compromiso, y que a su vez gobernado por decreto podría haber reducido el pluralismo y el sistema político estadounidense. Sin duda, el Congreso no lo habría aprobado, pero Roosevelt podría haber apelado a la nación, afirmando que el Congreso se oponía a aplicar medidas contracíclicas a la Gran Depresión. Podría haber utilizado a la policía para cerrar el Congreso. Puede sonar loco, pero eso fue lo que sucedió durante el mandato de Fujimori y Chávez, en Perú y Venezuela respectivamente. Utilizaron el mandato popular para cerrar congresos poco cooperativos y posteriormente volvieron a redactar sus constituciones para reforzar ampliamente los poderes del presidente, como también lo hizo Perón en su momento con los jueces del Tribunal Supremo de Argentina, liberando a este individuo de los límites políticos que podrían haber puesto ciertos límites al poder ejecutivo. Retroalimentación positiva y círculos viciosos. Las instituciones políticas y económicas inclusivas no surgen por sí solas, sino que son resultado de un conflicto importante entre élites que se resisten al crecimiento económico y al cambio político, y las que desean limitar el poder económico y político a las élites existentes. Una vez instauradas, las instituciones políticas y económicas inclusivas tienden a crear un círculo virtuoso, un proceso de retroalimentación positiva, lo que aumenta la probabilidad de que estas instituciones persistan e incluso se expandan. El círculo virtuoso se apoya en diversos mecanismos como el pluralismo, que dificultan la usurpación del poder por parte de un dictador o incluso un presidente bien intencionado sea más difícil. El pluralismo también consagra la noción de Estado de Derecho. Es más, dicha noción, este principio, abre la puerta a una mayor inclusividad en el proceso político, ya que introduce la idea de que las personas no deben ser iguales ante la ley, sino también, no deben ser únicamente iguales ante la ley, sino también ante el sistema político. El segundo mecanismo es que las instituciones políticas inclusivas se apoyan y son apoyadas a su vez por instituciones económicas inclusivas, creándose un círculo virtuoso. Eliminan las relaciones económicas más atroces como la esclavitud y la servidumbre, reducen la importancia de los monopolios y crean una economía más dinámica, lo que reduce los beneficios económicos de quien pretende usurpar el poder político. Esta acción se instauró en Gran Bretaña, lo cual permitió la adopción de un sistema democrático, situación distinta por supuesto a la que se dio en el Imperio Austrohúngaro o también en el Imperio Ruso. También se vivía en medio de instituciones altamente extractivas y los reclamos por mayor inclusión política en el siglo XIX eran reprimidas porque la élite tenía mucho más que perder. Este tipo de instituciones y costumbres se reproducen fuertemente en una suerte de círculo virtuoso como en Gran Bretaña y Estados Unidos. No obstante, las instituciones extractivas también persisten duramente y se reproducen a través de lo que el autor llama círculo vicioso. El círculo vicioso nos indica el autor que toda nación del oeste africano de Sierra Leona se convirtió en colonia británica en 1896 y fue hasta 1961 que este país se independizó y se dejó a cargo a Sir Milton Margai y a su SLPP, Partido del Pueblo de Sierra Leona, que atrajo apoyo de Mendelandia. En 1967, el partido mencionado perdió las elecciones por un escaso margen frente al partido APC, Congreso de todo el Pueblo, liderado por Siaka Stevens. En tiempo de la colonia, los británicos construyeron un ferrocarril en Sierra Leona. Fue diseñado por los británicos que tenía fines comerciales y atravesaba centros mineros ricos en diamantes, pero también atravesaba lugares en los que se reportaron rebeliones, como Mendelandia, con el fin de que los británicos gobernaran dicho país. Como fuera, para 1967, el papel de este ferrocarril era fundamentalmente económico. Transportaba la mayor parte de las exportaciones del país, cacao, café y diamantes. Los productores de los dos primeros productos agrícolas, café y cacao, eran mendeleses, y este ferrocarril era su ventana al mundo. Pero el problema radicaba en que esta región había apoyado en las elecciones al partido contrincante, por lo cual Stevens razonaba,
que lo que era bueno para Mendelandia era bueno para el partido opositor y malo para él, por lo cual mandó a arrancar la línea de ferrocarril hasta Mendelandia, vendió las vías y el material rodante para imposibilitar lo más posible la reversión de este cambio, para herir fatalmente uno de los sectores económicos más vibrantes de Sierra Leona. Claramente, como muchos de los líderes de la postindependencia africana, cuando tuvieron que elegir entre consolidar su poder y fomentar el crecimiento económico, Stevens logró consolidar su poder y nunca volvió la vista atrás para este fin, porque temía las amenazas a su poder político y estaba dispuesto no solo a quitar el fomento a la economía, sino incluso a frustrarla, sabotearla. De alguna manera compartía los intereses y principios de los colonos británicos, alimentando los círculos viciosos, gobernando Sierra Leona mediante una violenta dictadura, asesinando y hostigando a sus adversarios políticos, sobre todo a los miembros del Partido del Pueblo de Sierra Leona, el partido contrincante, ¿no?, de este señor.